financieras, ¿no? Tanto cajas, bancos en general, ¿no? Porque cuando la persona está en una buena situación financiera, le ofrecen los créditos, le dan los créditos, hasta le pueden dar más de lo que puede cancelar, ¿no? Y al final la persona cuando se endeuda es el mismo banco que en un momento le da la mano, es el momento que después comienzan las llamadas, fuera el horario permitido, las maneras de cobranzas abusivas, entre otras cosas. Yo quería para comenzar aquí el día de hoy la entrevista, Omar, que nos digas, ya que tú eres especialista en el tema, ¿a quiénes protege el Código de Protección y Defensa del Consumidor? Incuestionablemente, Jean-Pierre, lo que tú señalas es un punto de partida muy importante. La situación de asimetría informativa, es decir, aquella disparidad que existe entre la información que el consumidor posee y la que el proveedor, es decir, los proveedores del servicio financiero y bancario e incluso de seguros y otros que son más empoderados en la información relevante y oportuna que manejan para que un consumidor tome una decisión adecuada de consumo, es más latente en este escenario de mercado más que en otros, más que incluso otros sectores económicos específicos que nuestra protección, que nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor tutela. ¿A quiénes? Al consumidor o usuario final destinatario de este servicio que brinda los proveedores al mercado. Por un lado. Por otro lado, también extiende su radio de aplicación y de tutela hacia los garantes. ¿Quiénes son los garantes? Fiadores u otros que aparecen en estas relaciones de consumo, también conocidos como avales, y otras figuras similares que también se contemplan en la legislación comercial. Ahora dime, en el tema, por ejemplo, de consumidor, hay algo que es bastante interesante, ¿no? Yo también lo sé, pero es bueno para que todas las personas nos escuchen porque el ciudadano de a pie tiene que estar informado, ¿no? El tema, a consumidores, ¿a quién llamamos? ¿También el microempresario se podría considerar un consumidor? Incuestionablemente sí, siempre que evidencien una situación de simetría informativa y el rubro al cual se dediquen en su actividad comercial no esté estrechamente vinculado a la operación solicitada. O sea, podemos decir que puede ser un microempresario, puede pedir la tutela de sus derechos ante en el Indecopi, siempre y cuando el tema de materia no sea la especialización de la que haga el rubro. Efectivamente. Ahora, ¿a quiénes se considera microempresarios? Es una pregunta muy importante. Aquellos cuya facturación en los últimos 3 años no sea superior a las 150 unidades impositivas tributarias. Si supera este monto ya no califica como microempresario y en consecuencia no es sujeto de tutela en el Indecopi. Ojo, claro, pero sí ante la vía del Poder Judicial u otros métodos como por ejemplo el arbitraje, que también ahora claro que sí. Ahora, dime, en ese tema de asimetría informativa, ¿dónde queda, por ejemplo, el tema de las... porque ahora todos los contratos son por cláusulas generales o cláusulas por adhesión. Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de cláusulas generales o por adhesión, hablamos de los contratos ya prehechos que la entidad financiera nos da para firmar. O sea, yo decido si lo firmo o no. No voy a negociar las cláusulas, ¿no? Eso es bueno para que ustedes también tengan conocimiento. Ahora, el tema, por ejemplo, yo había leído en tu libro que habías escrito, un tema, sobre todo el tema de la cantidad de milímetros que tiene que tener para considerarse como puesta esa información, porque a veces lo ponen la más chiquita abajo, justamente para, no digamos inducir error, sino crear una confusión, ¿no? En el usuario. Porque seamos sinceros, de 10 personas, te soy sincero, y que vienen a mi estudio, por ejemplo, a consultarme, creo que 2 o 3 a lo mucho leen el contrato de préstamo. Efectivamente. Incluso cuando tú solicitas una copia, te dicen primero firma y luego te la llevas. La cantidad en tamaño son 5 milímetros, no menor a esta. Pero el Código de Protección y Defensa del Consumidor extiende su aplicación al punto que exige a estos proveedores que entreguen una hoja resumen, que puede ser a doble cara para que el consumidor tenga la información más relevante de la contratación que ha celebrado en ese momento con la entidad financiera. Cuéntame, Omar, ¿cuáles son los alcances del deber de información en el sector financiero? Efectivamente, en este caso son muy amplios. Aquella información que sea tan relevante que te permita tomar una decisión de consumo y hacer un uso o goce y disfrute del servicio contratado. Ahora, esto está estrechamente ligado, ese tema de información, al tema de idoneidad, ¿no? Incuestionablemente. Porque si no tengo la información correcta y la información no es completa o es inexacta al momento que yo tomo el servicio deja de ser idóneo. Efectivamente. No obstante ello, ahora que mencionas la idoneidad, que es uno de los temas más capitales del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debemos tener en cuenta lo siguiente. Es la caja de desastre donde está todo metido ahí. Es un punto de partida, Ajá. Pero también no debemos dejar de lado la regulación sectorial. Por ejemplo, las circulares que emite la SBS, que ya se constituyen como una garantía legal, que están por encima de los términos y condiciones del contrato y los usos y costumbres que diariamente el mercado emite hacia la sociedad, ¿no? Claro que sí. Ahora, dime, por ejemplo, en el tema de los contratos, ¿no? Hay algo que las personas a veces dicen, el contrato originario
digamos, hablando en general, es un contrato de crédito, ¿no? Digamos, en general, de préstamo, tarjetas y lo que fuere, ¿ese contrato originario se puede modificar? Incuestionablemente sí. Salvo que las dos partes están de acuerdo o que hay alguna cláusula que diga que unilateralmente se pueda poner. Existe la posibilidad de modificarlo unilateralmente siempre que el consumidor haya sido informado con una anticipación no menor a 45 días de lo que se pretende ser efectiva la modificación en, digamos, detrimento o variación al consumidor. O salvo que en el contrato ya haya estado preestablecido que el banco podía cambiarlo unilateralmente siempre y cuando no afecte los derechos del consumidor. No. En ese último caso siempre tiene que informarse con una antelación no menor a 45 días. Como bien se ha señalado, y ya la jurisprudencia emitida por la Sala de Protección al Consumidor lo ha reafirmado así en los últimos pronunciamientos. Te comento, mira, muchas personas vienen al estudio y bueno, el tema es así. El tema por ejemplo, uno de los bancos que más vienen entre el Azteca es el Banco Falabella. No sé si has tenido caso o has escuchado este tema, yo lo veo casi 3 o 4 veces a la semana. El contrato que ellos firman de préstamo o de crédito, sea de tarjeta o de préstamo vehicular o hipotecario, lo que fuera, ¿qué sucede? Es un único objetivo, es un pagaré. El mismo contrato viene a ser un pagaré, un título de valor. Al consumidor no se le está informando al momento de suscribir, que al momento de suscribir el contrato tú lo suscribes, pero la parte de remesa se hace un autocopiativo a un pagaré. Entonces, ¿qué hace? Cuando la persona no puede cancelar o tiene algún problema, van primero a la vía judicial y por el otro lado protestan el pagaré. Ahora, ¿qué sucede? Ante las centrales de riesgo vemos primero dos temas claves en lo que es mi especialidad. Veo primero el tema de la prescripción acá por el tiempo, porque por un lado tengo los 10 años que puede pasar en el Poder Judicial para yo exigir el tema de la prescripción y por el otro lado el tema del título de valor que lo procesan en la Cámara de Comercio, que son dos cosas distintas. Pero desde el lado de la tutela del consumidor, ¿cómo se ve esto? O sea, porque aquí se están vulnerando derechos, porque al final la persona no está informada que el contrato que está firmando llega a ser un pagaré. O sea, es algo bien delicado y yo lo he estado viendo y he estado viendo la posibilidad de armar un tema ya grande porque muchas personas caen en lo mismo y me dicen, pero Jean-Pierre, ¿qué tengo que ver yo en la Cámara de Comercio si yo la deuda ya me están haciendo un proceso? No, es que es un tema totalmente, es un título de valor independiente, no tiene nada, está desligado al tema del crédito. A veces las personas no comprenden el tema y no se les informa. No sé si tú has tenido algún acercamiento con ese tema o no, la verdad que no. Pero sí hay un tema muy importante que tú has señalado, el tema de la prescripción. El artículo 121 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que la acción prescribe a los 2 años, pero acá señalan 3 tipos de situaciones o escenarios. Exactamente. Las inmediatas, las continuas o las ilimitadas, es decir, la conducta infractora continúa en el tiempo, persiste en el tiempo. Por otro lado, también tienen aquellas que son continuadas y en ese escenario, pues el plazo de interposición se da cuando se dio la última acción y las que son de efecto inmediato, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, tiene el consumidor conocimiento directo de la situación de infracción. En ese sentido, el consumidor cuenta con 2 años para poder presentar su denuncia ante el Indecopi, de ser el caso, ¿no? Te comento, porque muchas personas justamente vienen al estudio a comentarme el tema de la prescripción. Yo siempre les comento, ¿no? Les digo, la prescripción existe, realmente se da, está regulado el 1989 del Código Civil. Sin embargo, hay una normativa, te comento, y un vacío legal en la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguro, en la cual en su propia norma no establece un límite de tiempo máximo de permanencia de información adversa. Entonces yo considero que ahí sí se estaría vulnerando los derechos del consumidor, porque la ley de títulos valores tiene un margen de tiempo de permanencia, o sea, y como sabemos nosotros, y todo sea académico, jurista, abogado, máster, todo en el derecho no existe nada que sea permanente, todo evoluciona, todo cambia, y por eso algo me parece, y me parece que hay un tema, porque de la investigación que yo he podido hacer, existe un fundamento legal en el cual la SBS indica que, si bien es cierto, no existe esa normativa explícita, ellos asumen y ponen un plazo máximo, pero no existe un fundamento legal en el cual los digan, ¿no? Y varias personas que vienen al estudio, iniciamos este procedimiento en el cual, y te comento, la SBS simplemente nos dice, no procede, pero al final en el cambio de posición del reporte cambia. O sea, para no irse a una instancia mayor en la cual sí se puede, digamos, analizar el tema más de fondo, ¿no? Entonces, yo te digo, ¿cabe la posibilidad de iniciar un procedimiento ante Indecopi? En el caso yo como usuario pido, como cualquiera, puedo actualizar mis datos, tengo el derecho a la actualización de mi base de datos, a mi autodeterminación informativa, actualizar mis datos en una central de riesgo, sea pública o privada y más aún pública. ¿Se puede hacer esto a través del Indecopi?
Considero que sí, porque hay un tema, como tú señalas, de la información. La información tiene diversas aristas, que sea oportuna, que sea adecuada, que sea sencilla, que sea accesible y sobre todo que sea relevante, definitivamente. Y al no encontrarnos en esa situación, que es un derecho fundamental de los consumidores, podríamos alegar que hay una posible vulneración. Pero ante la falencia o falta de normatividad específica, tenemos también lo que es la autorregulación. Las empresas de este sector no pueden determinarse por sí mismas en perjuicio de sus propios consumidores, quienes son las que le eligieron frente a otras propuestas, sino que también podrían, pues, contractualmente señalar un plazo específico. ¿Para qué? Para evitar justamente ese tipo de contingencias y solucionarlas en aras de los consumidores. Lo que pasa es que, mira, te comento, de acuerdo a la investigación que yo he podido realizar, y en eso he basado mi tesis, yo te comento, ese vacío normativo, desde mi punto de vista y de mi humilde opinión, ha sido creado con una doble moral, ¿no? Porque, por un lado, con la prescripción, quiere decir, no la eliminación de la deuda, simplemente que por el pasar del tiempo el acreedor ya no puede accionar contra mí, en este caso el banco o entidad financiera. Sin embargo, a la SBS, al decir, sabes que puede prescribir tu deuda, pero mientras que no pagues no va a salir la información porque va a estar ilimitada hasta que canceles. Entonces llega a ser algo obsoleto que no es eficaz. Entonces no es eficaz, no es eficiente y tampoco es legal, ¿no? Entonces, y existe una sentencia del Tribunal Constitucional que se llevó en Arequipa, te comento, el abogado lo perdió, pero la perdió porque la prescripción no la había solicitado de manera expresa, pero el fondo le dieron la razón, no fue por la forma, la perdió, pero no por el fondo. Y eso fue lo que llamaba más la atención, ¿no? Y en eso básicamente yo hacía mi tesis del tema, pero bastante interesante. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son las obligaciones de las centrales de riesgo privadas? Ya que estamos hablando tanto de la SBS, sino ahora de las centrales de riesgo privadas. Bueno, una de ellas que tú has mencionado y que es una de las más importantes, ¿no? Actualizar los datos del deudor. Número uno. Número dos, brindar una información que sea adecuada, veraz y suficiente. Que ante la subsanación, por ejemplo, de lo que ya los consumidores hayan podido, por ejemplo, el pago de la deuda o tener un reporte indebido, que se corrija y que se plasme la verdad ante los ojos de cualquier entidad o cualquier... Justamente ese tema de la actualización, porque yo te digo, es un tema que yo lo veo todos los días. Hay personas que dicen, yo pagué, yo tengo un préstamo, digamos, con el Banco de la Nación o el Banco de Comercio, se trabaja en el sector público, y le descuenta por planilla, pero sin embargo la entidad se equivocó, la persona tenía que cobrar el día 25, y digamos, el banco no cobró y cobró el 26, pero no pudo cobrarse todo, entonces no le pudo cobrar ese mes, entonces lo reportan de manera negativa, pero la persona no estaba ni enterada. Entonces suele pasar mucho eso cuando son los créditos por convenio, por planilla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo, mira, el tema, cada uno ya es mayorcito y sabe que tiene que pagar o no. Si tú vas a tu cuenta y ves más dinero de la que tengas, tú sabes que ir a cancelar. Pero digamos, bueno, el banco si se está acordando con en este caso el empleador, la retención de esta parte del sueldo, muchas personas caen en este tema en un reporte indebido porque, sin embargo, el mismo banco que se equivocó porque no le pudo cobrar o no lo cobró en la fecha este crédito en planilla, lo reporta a la persona. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer, Omar? Definitivamente acá hay que delimitar responsabilidades, ¿no? El beneficiario, que en este caso es el banco, y también el mismo operador, que es quien él mismo cobra, ¿no? O sea, él mismo hace la deducción y él mismo se encarga de decir, oye, ya me pagó. Pero en este caso, pues sí habría una responsabilidad por parte de la entidad financiera que se ve beneficiada de este servicio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de reporte indebido, ¿a dónde vamos cuando el reporte yo considero que ha sido indebido o ha sido un error? O simplemente usaron mi nombre, se me perdió el DNI y suele pasar, suele pasar, porque he visto casos así, que suele pasar, perdieron el DNI, de 3 a 4 días lo cambiaron y habían sacado una tarjeta y la habían volado la tarjeta, y me ha pasado con varios clientes. ¿Qué hacer en ese sentido cuando el reporte no es fidedigno? O sea, ¿a dónde voy? En el caso de las centrales de riesgo privadas, que son las CEPRIS, sabemos que hay más de 15, pero ¿a dónde voy? ¿Voy a la SBS, a la matriz, a hacer el cambio? ¿Voy a la central de riesgo directa? Porque la misma información que tiene las centrales de riesgo privadas, si no mal recuerdo, es la misma que tiene la SBS más el plus que ve servicios también, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy si es que esa información no es fidedigna, no está a la realidad, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya con esta pregunta abrimos el catálogo de opciones que tiene el consumidor frente a este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, autocomposición es ir a reclamar directamente a la central de riesgo, ¿no? Que definitivamente te dice, oye, yo me he equivocado, quiero que corrijas este error, ¿no?
Por favor. Bueno, número uno. Número dos, también tiene el libro de reclamaciones para poder acceder a ello, pero toma un plazo, que es de 30 días calendario, que se puede prorrogar por 30 más. Pero sería no a la central, sino al banco que realizó ese reporte a la central. Claro, pero la ¿no? práctica, como bien habrás podido Claro. ver, exacto, hace que el consumidor vaya a la central de riesgo. Y también algunos le dicen, no, anda al banco, y luego están en ese peloteo. Están en un albur que no saben a dónde voy, A, B, C, D, y lo peor que hay una falta de información, te digo, Mar, porque hay muchas personas que vienen y me dicen, doctor, ¿sabe qué? No sé a dónde ir, yo tenía una deuda, ¿qué hago? Voy al banco, pero esa deuda yo ya la pagué, ¿sabes qué? No pedí mi carta no adeudo, o pasó esto, pasó lo otro, y a veces yo le digo, mira, vamos a hacerlo por partes, vamos primero a saber. Primero los plazos, como tú me dices, para saber, porque eso depende mucho, porque si ya pasó hace un año, ya lo único que queda, bueno, el tema de tutela del consumidor o de ir de frente a la misma entidad y ver cómo se puede llegar a una negociación, ¿no? Omar, pero hablando de estos temas de las centrales de riesgo privadas, de la información, digamos que no es fidedigna, no está acorde a la realidad, ¿qué sucede con la información, digamos, que yo quiero actualizar? ¿Yo también puedo hacerlo a través del libro de reclamaciones o tengo que ir a la misma entidad emisora o, bueno, lo que queda el tutela del consumidor de Indecopi, ¿no? Considero que no. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la actualización no es un reclamo y tampoco una queja respecto de un servicio, sino una solicitud de gestión que se pretende solicitar a esta central de riesgo, ¿no? Por un lado. Otro tema que había quedado en el tintero son los métodos heterocompositivos, es decir, aquellos que se ofrecen a través de la denuncia o a través del Servicio de Atención al Ciudadano, que ofrece una mediación o conciliación de manera gratuita, a diferencia de la primera, que es la denuncia, que tiene un costo de 36 soles y un plazo, en el caso sumarísimos, de 30 días calendarios y en el caso de las denuncias ordinarias, que tienen un plazo de 120 días calendarios. Y que hace poco ya nos están cumpliendo mucho los plazos, ¿sabes? Porque estoy con procesos y ya he tenido que pedir los temas porque lo había presentado el año pasado y recién me está contestando hace poco, entonces es un poco complicado. Realmente la mayoría está prefiriendo usar el tema de Indecopi como consumidor a irse al Poder Judicial, pero lo está saturando también mucho, ¿no? Definitivamente. A mí me parece en lo personal que se está saturando bastante, pero las sentencias, te soy sincero, las sentencias que yo puedo ver en el tema de Indecopi son unas sentencias, digamos, más objetivas, más limpias que las que puedo ver en el Poder Judicial, que a veces te pueden responder cualquier sandez. Y me parece que vamos por buen camino. La idea es la organización y creo que la aplicación de más comisiones en todo sentido o la capacitación de más personal, porque la verdad, Indecopi para repleto. Yo estoy yendo a bastantes audiencias de conciliación, sobre todo de clientes, y mira, un tema bien interesante. Siempre los mismos denunciados son los mismos estudios que escucho cada vez que voy. El estudio tal, los mismos. Y yo no entiendo, o sea, en ese tema, cuando ya, digamos, el consumidor hace su denuncia, ya gana el procedimiento, ¿no? Se hace la resolución final, queda sentado todo el tema. Ahora, ¿qué sucede ahí? Yo tengo entendido que se inscribe en un registro de proveedores, ¿cuál es el nombre? Sancionados. Ahora, digamos que esa persona es sancionada reiterativamente por lo mismo. Hay una graduación de la multa, de la sanción. Debería, pero si no hay un catálogo objetivo de responsabilidad, como sí lo hay en el libro de reclamaciones, con la modificatoria del 2014, ¿bajo qué parámetros objetivos vas a sancionar? ¿Y bajo qué parámetros objetivos vas a poder agravar la conducta si hay reiterancia o reincidencia en la comisión de la infracción? Entonces, digamos que el tema de la inscripción de los proveedores que han perdido el proceso, no han realizado bien su gestión, está de más. Probablemente. Simplemente es un saludo a la bandera, registrarlo porque al final... O decir que te voy a grabar o atenuar la sanción, ¿no? Por ejemplo, si no vas a las audiencias de conciliación... Y pierdes el proceso, no lo puedes atenuar, ¿no? Exacto, no lo van a grabar, no lo van a atenuar porque nunca hay un parámetro objetivo, ¿no? Coméntame que estamos hablando del tema esto de la prescripción, porque bastante me lo preguntan, no te imaginas, en todas las entrevistas, siempre me preguntan el tema de la prescripción y es para que quede claro a las personas. La prescripción, y yo siempre como le digo a los clientes, a las personas que van, viene a ser la no acción de cobranza, o sea que el acreedor ya no me puede cobrar de manera judicial, ya no me puede hacer efectivo ese cobro por el pasar del tiempo, ¿no? Ahora, como te comento, en la SBS sucede que la información dice que no aplica la prescripción. Mira, no es algo tácito, expresamente dice que la aplicación de 1989 no aplica a la central de riesgo SBS. Ya desde ahí se comienza a percibir algo raro. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero solicitar un crédito, digamos,
tú sabes, acá hay dos filtros. Primero me van a ver en las centrales de riesgo privadas y después voy a hacer un segundo filtro que es la SBS. Porque la información sí prescribe automáticamente a los 5 años, sin realizar ninguna gestión, en las centrales de riesgo privadas. Pero ahí está el tema del engañamuchachos, digamos, ¿no? Porque cuando pasa a la SBS va a estar de manera ilimitada y perpetua. Y lo dice de esa manera tan exagerada, no es que lo está exagerando, lo dice expresamente. Entonces, yo te digo, ante esto, o sea, si bien es cierto, la SBS es la matriz de todas las bases de datos, ¿qué solución se le podría brindar más al usuario que el llegar a...? Porque yo siempre les digo, la mejor forma es llegar a una negociación, una conciliación con la otra parte antes de iniciar un proceso, ¿no? Porque siempre se inicia un proceso y una conciliación, pero siempre antes es para evitar la naturaleza de todo el proceso, porque creo que todo abogado está en derecho, antes de iniciar, vamos a ver cómo se puede solucionar y después vamos a litigarlo, ¿no? ¿Qué solución tú le podrías dar a todas estas personas que ya, digamos, prescribió su deuda legalmente, aunque digamos que la tienen que solicitar porque es expresa, no se da automáticamente por el pasar del tiempo. Hay que solicitarla, señores, ante el Poder Judicial. No es que simplemente pasó el tiempo y ya prescribió y yo creo que ya me van a dar crédito. Ahí están mal, ¿no? Sí, pero si la tengo expresa y ya no me pueden cobrar, ¿qué opinas de esto que sucede con la superintendencia? O sea, igual no puedo volver a acceder a un crédito. Yo creo que más que acceder o no a un crédito, lo que tú dices es importante, ¿no? La prescripción, si bien es cierto, no es tácita, es declarada por un tercero, que en este caso es un juez, ¿correcto? Yo creo que la SBS debería crear mecanismos más fáciles de acceso al crédito, porque hoy en día prácticamente las operaciones comúnmente se manejan en función al crédito. Y ahora, bajo esa premisa, si uno no tiene un mecanismo directo o más rápido o célere, definitivamente van a suceder trabas como las que tú mencionas, ¿no? Ahora, Indecopi no se pronuncia mucho al respecto porque no hay situaciones como estas, ¿no? Porque definitivamente la disyuntiva no se ve ante esta sede, sino ante el Poder Judicial, con ese tercero. Creo yo que se debería crear un nuevo órgano que facilite esta gestión de declaración de la prescripción de las deudas, ¿no? La verdad que sí, yo te digo que hay cantidad de personas que tienen eso en su mente y es bueno aclararlo, ¿no? Porque hay muchas personas que me dicen, ¿sabe qué, doctor? Mi deuda ya prescribía, pasaron 10 años. Yo digo, pero ya tienes tu sentencia de prescripción, ya el juez te llegó a dar tu sentencia. No, pero ya pasó el tiempo. Es que no opera así, ¿no? Y hay muchas personas que caen en ese error y después comienzan ahí el tema, pero ¿por qué no me dan crédito? ¿Por qué no me dan esto? Y la verdad que el crédito es un tema que todas las personas, si bien es cierto, todos tenemos derecho a acceder al crédito, pero si en algún momento tú dejaste de pagar y por X motivos, que puede ser caso fortuito, fuerza mayor, siempre está ese tema, ¿no? Esa segunda oportunidad que, por ejemplo, yo en el estudio siempre me jacto de decir, ¿no? Y brindarle apoyo a esa persona, porque si bien es cierto, todos podemos tener algún problema, ¿no? Pero el problema está que ya, lo soluciono, lo cancelo y sigo adelante, pero ¿qué hago si el mismo Estado, o sea, a lo que yo voy es esto, ¿cómo el Estado mismo, está bien, la persona no va a acceder al crédito el mes siguiente, está bien, tiene que ser algo prudencial, pero tiene que ser algo regulado, no puede ser a simple hecho de que la SBS indique, ¿sabes qué? Como no tengo un límite de tiempo, yo te voy a poner de acuerdo a mis parámetros, pero ¿por qué me vas a poner esos parámetros si tu normativa no indica eso? O sea, hay una omisión constitucional en ese sentido, de abstracto constitucional en ese sentido, porque no lo indica, pero yo asumo. Y hay un tema, un proyecto de ley en el Congreso de la República justamente por eso, pero desde el 2004 está ahí circulando, y yo lo he estado investigando el tema y lo tienen ahí. Ahora, que en algunas oportunidades he entrevistado a las personas de la SBS y me indican, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos un ecosistema financiero correcto. Entonces, si la deuda, la prescripción es una salida del deudor, lo que ellos dicen, ¿no? Es una de las salidas. Quizás no es la más eficiente ni la más eficaz, pero es una salida. ¿Qué pasa si esa persona vuelve a pedir un crédito y no lo vuelve a pagar? O sea, cada 5 o 6, 7, 8 años, digamos, va a ser lo mismo. Pero la idea no se trata de eso. Debería haber, o sea, por algo está el reporte financiero, que indique que la persona debió, pero que, bueno, le vayan dando crédito de poco a poco porque ya salió de la deuda, ¿no? Claro. Y es un tema que las personas, y te digo con todo el tema, lo veo día a día, ¿no? Porque vienen y me preguntan, pero ya prescribió, y es bueno lo que estás aclarando, ¿no? Y ahora, hay una pregunta también que salta a la luz, ¿no? ¿Las constancias de deuda podrían ser un factor favorable para el consumidor ya con la sentencia de prescripción? Probablemente es un tema que también queda. Claro, ¿no? Mira, muy buena pregunta, porque el tema de la carta no es la constancia que certifica que tú ya no tienes ninguna deuda, ¿no? Efectivamente. Y eso es algo muy interesante, que todas las personas que cancelen su deuda tienen que pedir su carta de no adeudo, su constancia.
primero su hoja de liquidación para saber cuánto van a pagar y segundo su constancia de no adeudo. Porque la constancia es aquel certificado que les va a permitir a ustedes volver a ser nuevamente sujeto de crédito en un plazo prudencial que no está regulado por la DCBC, digamos así. Coméntame el tema, Omar, que esto posterior, ¿no? Ya tengo la deuda, ya estoy con el problema. Los métodos de cobranza prohibidos. Correcto. Justo estaba buscando una resolución de un procedimiento de Indecopi, pero antes que se me vaya, el tema de las constancias de no adeudo es un derecho explícito de los consumidores a solicitarlo. Por ningún motivo puede ser oponible y esto lo ha señalado la Sala desde el año 2010. ¿Correcto? Cuando todavía era Sala de Defensa de la Competencia número 2, ha señalado que los consumidores tienen derecho a este documento que debe ser emitido, por el cual no se mantiene ningún crédito en pago y que el mismo ha sido cancelado de vencimiento. Y no debería tener también condición a pago alguno. Exacto, es gratuito. Y yo lo escucho por todos lados, que cobran entre 40 a 80 soles por el documento. O lo pasan como una comisión. Exacto. Y no es ninguna no comisión válida. No es. Ahora, y dime, el tiempo de plazo para la emisión de este documento, ¿cuánto debe ser? No hay un plazo específico, correcto, pero se podría, justamente el tema de las solicitudes de gestión y los reclamos manejan un plazo similar, que son 30 días calendarios. Muchas veces he escuchado, y sobre todo el tema del Banco Azteca, ¿no? Que cancelan su creencia, tienen su deuda, y le dicen, ya, hay que firmar el documento de condonación, el 20 en 30 días te voy a dar tu carta de no adeudo. Al final la persona llega a solicitar la carta de no adeudo, llega al local, bueno, dicen, primero, a veces le dicen que tiene un costo. Segundo, a veces ni siquiera le dicen que tiene un costo, sino le dicen que lo que ha pagado viene a ser parte de los intereses y no el pago total de la deuda. Entonces, ante esta situación, ¿qué se puede hacer, Omar? Coméntanos, porque sobre todo con el último tema que te estaba mencionando, que creo que es más relevante, ¿no? Porque lo del costo, en teoría, no es legal, pero se podría manejar hasta cierto punto porque uno dice, ya estoy cansado, ya pagué, me han triplicado mi deuda, ya quiero salir, no quiero saber nada más. Pero en el otro caso, porque pasa, y en varios lugares que yo voy bueno, en el tema de Indecopi, en las mismas conciliaciones yo escucho, ¿no? El Banco Azteca me dijo que me iba a dar mi carta de nuevo, no me dio, y ahora ¿qué hago? Y me dicen que, como tú sabes, primero se pagan los intereses y después va el capital. Exacto. ¿Qué hago ante esa situación? Un tema muy importante y que va de la mano con los métodos abusivos de cobranza y en general todos los problemas de protección al consumidor son aquellos que están vinculados a la probanza. Uno puede tener derechos subjetivos, pero también tiene derechos adjetivos y en estos recae la probanza. Si uno no acredita lo que señala, definitivamente la denuncia que uno pueda tener se va a caer por no tener un sustento que acredite la conducta presuntamente infractora por parte del proveedor. Y el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el artículo 62 señala un catálogo expreso y no limitado de métodos que se prohíben para hacer el cobro efectivo de una deuda. Muchos recordarán, por ejemplo, años anteriores los hombrecitos amarillos que se paraban en tu local de trabajo, en tu centro de trabajo, en tu local comercial, en tu barrio, en tu casa, en horarios prohibidos incluso, que se vestían de amarillo y señalaban deudor, paga, ¿no? Algo bien llamativo fue no sé si viste esos tiempos cuando estaba todavía General Delgado Parque en el Canal 5 que le estaban cobrando el tema y salió con el cartelito págame a Genaro, ¿no? Sí, claro. Eso se podía llevar cobranza de deuda, cobranza prohibida de deuda. Esos mecanismos incuestionablemente están prohibidos, ¿no? Están prohibidos, ¿por qué? Porque lo que se busca proteger con los métodos abusivos de cobranza es proteger la honorabilidad y buena reputación del deudor. Claro, porque deudor podemos ser todos, pero hay deudor que paga y hay deudor que no paga. Exacto. Ese es un punto clave. Y lo más interesante es cuando la deuda ha sido pagada, pero el proveedor no lo ha verificado en su sistema de manera adecuada. Y siguen llamando. Y sigue llamando y sigue imputando, o a lo contrario, cuando recibes un correo y te señala, si usted ya pagó, por favor haga caso omiso a este correo. Pero te siguen llegando los spams, los correos. Y así sucede. Sí. Mira, Omar, esa es la primera mitad del programa. Ahorita ya nos vamos a nuestros comerciales. En la próxima media hora vamos a estar con llamadas en vivo. Estamos acá para solucionar todas sus dudas y todas sus consultas. Aquí nuestro invitado de gala, Omar Damián, y el que les habla, Jean-Pierre Barea. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids, sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra.
Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Buenas, estamos aquí de vuelta con el programa Doctor Deuda Salud Financiera, con nuestro invitado Omar Damián Medina, él es especialista en tutela del consumidor. Omar, estamos conversando ahorita el tema de los métodos de cobranza prohibidos o abusivos. ¿O hay una diferencia en esos términos o viene a ser casi lo mismo? Comento. Casi lo mismo. Muchas personas vienen aquí al estudio y me dicen, doctor, ¿es legal que me manden documentos abajo de la puerta donde diga embargo? Porque yo tengo entendido que el embargo primero no se notifica. El embargo tiene mérito ejecutivo, no se tiene que notificar, ¿no? Un caso muy interesante es aquel que saltó a la luz hace un tiempo atrás, ¿no? Que hacían membrates similares a los del Poder Judicial. Para pensar que están en proceso. O en la marca que decía, ¿no? Minjus, embargo coactivo en menos de 10 días, no pierda sus bienes, ¿no? O solución en 48 horas, ¿no? Solución en 48 horas, que en caso contrario se va a proceder al descerraje incluso del inmueble, sí, o al desalojo inmediato, o a quitarle el bien, el vehículo, la maquinaria, lo que tuviese que haya sido prendado en el caso de bienes muebles. Ahora, dime, coméntanos un poquito del tema del horario en los cuales me pueden llamar para cobrarme una deuda. Porque si bien es cierto, yo puedo deber, hay ciertos derechos y que están regulados en el Código Consumidor, sobre todo el tema del horario, ¿no? El artículo 62 del Código señala que está prohibido no solamente llamar, sino también realizar visitas a el deudor entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana. Y también incluso los días sábados, domingos y feriados. Que es un tema muy importante que todos nuestros amigos... sí, y tienen que saber, porque muchas personas me escriben, me llaman, me envían correos y me dicen, doctor, me están llenando de papeles. Ahora, hay otro caso que siempre se ve, ¿no? El tema, por ejemplo, de las personas que cuando solicitaron el crédito vivían con sus padres, cambiaron de dirección, pero les sigue llegando la documentación a casa de sus padres y sus padres ya tienen 80, 90 años y los atormentan a ellos para que paguen, sabiendo que la dirección ya fue cambiada, porque hay casos que, bueno, no la cambiaron y es un tema de la persona, ¿no? Pero hay muchos casos que cambiaron, pero saben que como lo va a fastidiar, lo va a incomodar, lo tengo que llamar, ¿no? Y tengo que llamar porque quieren que a sus padres de cierta manera coaccionarlo, ¿no? Coaccionarlo. ¿Qué hacer en esos casos, Omar? Porque es algo que también tú debes haber escuchado, ¿no? Estos terceros vinculados a una relación de consumo también tienen derecho expreso a solicitar la tutela correspondiente por parte del Indecopi. ¿Por qué? Porque no son los titulares directos de la deuda ni están vinculados a la obligación impaga, que podría ser el caso, porque puede que se haya pagada y no ha procesado, y pese a ello están señalando que págame y cumple, ¿no? Pese a que ya ha sido cumplida, ¿no? Claro, mira, vamos a comenzar con el bloque de las llamadas en vivo. Nos pueden llamar al 480-0464 o 480-0767, anexo 108. Estoy yo, el doctor Yepero Barea, y acá nuestro invitado de gala, el doctor Omar Damián Medina, especialista en tutela del consumidor. Bueno, Omar, me estabas comentando el tema de las cobranzas prohibidas. Ahora, ¿qué sucede en el caso que vayan a mi centro de trabajo? ¿También está prohibido? Prohibido. Totalmente, no importa el horario. Definitivamente, no importa el horario. Es un método prohibido de cobranza. Ahora, en el tema, por ejemplo, que he escuchado bastante, el tema de estos de centrales de riesgo cuando estoy reportado de manera adversa, ¿hasta qué punto no me discrimina mi empleador si es que estoy reportado en una central de riesgo de información adversa y no me permite elaborar? O sea, no me permite trabajar. Porque debes haber escuchado el tema que ahora muchas empresas están pidiendo. Yo entiendo que si están reguladas por la SBS y son parte del sistema financiero, pueden exigir, ¿no? En términos legales lo pueden pedir. Pero ¿qué pasa con estas microempresas o pequeñas empresas que no tienen nada que ver con el tema de crédito de la persona? Le exigen estar bien en una central de riesgo cuando no es necesario para el mismo labor, ¿no? Esta obligación sí definitivamente no encaja en lo que nuestro sistema laboral debería amparar, ¿no? Porque no están vinculadas y no se encuentran
propiamente amparadas a hacer esta excepción o discriminación, como tú señalas. Ante ese tipo de situaciones podría ir tranquilamente el empleador al Ministerio de Trabajo a solicitar la tutela correspondiente, ¿no? Claro que sí, porque yo entiendo perfectamente que si es con un tema de un banco o una financiera, obviamente que son requisitos que está pidiendo y que están regulados por la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Por un tema ya legal y todo formal, pero con respecto a microempresas o temas que no tienen nada que ver a fin, no tendría por qué pedir el tema de la central de riesgo, porque ahí creo que se está fomentando el tema informal, en el sentido que si yo tengo deudas y estoy buscando trabajo, es porque las quiero pagar. No encuentro trabajo, ¿qué hago? ¿Me voy a prestar o va por otro lado, otro camino, digamos, la persona? Entonces, y se va al tema, por ejemplo, de los préstamos, los préstamos informales, que ahora que están viendo con los colombianos más del 5 o 10% y que te prestan, pero que después se agarran con la mota afuera. Es un tema así, o sea, realmente el Estado debería regular de una manera más idónea, ¿no? Ese tema, porque al momento que la persona tiene deudas, puede ser que en algún momento tuvo errores, ¿no? Como cualquiera. Pero si quiere buscar trabajo y que no lo permitan porque está metido en una central de riesgo, que una minera, por ejemplo, no te dé trabajo porque estás en una central de riesgo, no tiene sentido. Porque uno no estoy en contacto con un tema financiero o afín, ¿no? Ahora, coméntame el tema, Omar, que estamos, que me estás haciendo quisiera que me hagas la diferencia, ya que me estás comentando entre información, reclamo y solicitudes de gestión, que me pareció bastante interesante que me estás mencionando hace un momento. Perfecto. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta es que los tres no son lo mismo. Y siempre cuando se procesa una solicitud por parte de un consumidor, se gestiona como una solicitud de gestión, que no es lo mismo que un reclamo y otro requerimiento. Una solicitud de información es aquel pedido que un consumidor realiza a una entidad financiera para acceder a una información que no le fue oportunamente entregada. No obstante ello, si bien es cierto, no se ha delimitado un plazo, hace un momento señalábamos que la sala ha considerado tener a bien que el plazo es igual al del reclamo. 30 días. 30 días calendarios, por un lado. Por otro lado, ¿en qué casos se exceptúa entregar esta información? En aquellos casos que el consumidor cuente con esa información. Por ejemplo, no sé qué dice la cláusula 9 del contrato, pero esa copia se le fue entregada conjuntamente con todo el contrato. En esos tipos de escenarios, el proveedor no se encuentra obligado a entregarle la información, pero sí a contestarle. Ojo, es un tema muy importante, claro, porque la información cuenta y obra en su poder. Los reclamos son aquella disconformidad en el producto o servicio en materia de contratación que sí cuentan con un plazo según el artículo 24 del Código en aquellas situaciones que existe una disconformidad con la obligación primaria o conexa de la obligación. ¿Qué sentido? Por ejemplo, si tú me ofreciste una comisión, me dijiste que la comisión iba a valer, no sé, 10 soles y me estás cobrando 30, definitivamente hay una falta de idoneidad, ¿no? Una falta de concordancia entre lo que me ofreciste y lo que efectivamente me estás cobrando, que afecta mi derecho. Ahora, por ejemplo, en el tema que estás comentando de solicitudes de gestión, ¿tiene que estar, o sea, para realizar una solicitud de gestión, tiene que estar ligada necesariamente a un reclamo? Te comento porque hace poco un cliente tuvo un percance con su tarjeta de débito y la perdió, ¿no? Y usaron, bueno, lamentablemente la persona puso su fecha de cumpleaños como clave, y que es muy usual y no hay que hacerlo, porque si se te pierde la billetera tienen tu DNI, van a poner la clave y ahí realmente se llevan todo, ¿no? Pero tenía un seguro, ¿no? Tenía un seguro, ¿y qué sucede? Tenía un seguro y le obligaban en este seguro del Continental, de RIMA específicamente, realizar primero un reclamo para después solicitar la constancia de la solicitud de siniestro. Es algo que me llamó mucho la atención. Vamos con la llamada y ahí me contestas. Correcto. Aló, buenas. Aló. A ver. Bueno, vamos con la siguiente llamada en un momento. A ver, Omar, contéstame la pregunta porque quedó ahí en el aire y es bastante interesante. Porque, o sea, el banco me pedía que para solicitar la cobertura del siniestro, o sea, una solicitud de gestión, porque yo podía ir al banco o al seguro, a cualquiera de los dos, ¿no? Al solicitar las solicitudes de gestión, me pedía que previamente haga un reclamo. Tenemos que llamar. Estamos en la llamada. Vamos con la llamada que... Aló. Aló, sí, buenas. Sí, quería hacer una consulta. Si podría hablar un poquito más alto, por favor, no se le escucha muy bien. Ya.
programa en vivo? Claro que sí, díganos, ¿en qué la podemos ayudar? ¿Aló? Aló, sí, la escuchamos, díganos, ¿en qué la podemos ayudar? Sí, sino que estaba viendo el programa en vivo, por eso digo. Claro que sí, díganos, ¿cuál es su consulta? ¿Cuál es su duda? Sí, sino que lo que pasa, yo he tenido un problema hace 15 años con el banco de trabajo cuando era, ¿no? Y tuve un problema, puse mi denuncia, pero ahorita me llaman a mi teléfono que sí, que estoy debiendo, algo así. La están llamando después del horario permitido que nos acaba de contar Omar, creo que me habías dicho de 7 de la mañana a No, 9 de 8 de la noche a 7 de la De mañana. 8 de la mañana a 7 de la noche. De 8 de la noche a 7 de la De mañana. 8 de la noche a 7 de la mañana. ¿En ese horario te están llamando, te están mortificando? Están llamando después del horario permitido que nos acaba creo que me había dicho de 7 de la mañana a 8 de la mañana a 7 de la noche. Ya, según lo que tengo entendido nos está comentando que sí lo están llamando fuera de este horario. Pero Omar, ¿qué le puedes comentar a...? Me llaman en la tarde. Lo que pasa es que yo no aparezco en el sistema mal, ¿no? Yo estoy bien en el sistema, pero ellos dicen que sigo manteniendo esa deuda. ¿Qué puedo hacer ahí? Ya, le agradecería primero si es que puede bajar un poquito el volumen de la transmisión que está viendo en vivo, porque está haciendo un poquito de eco aquí y no la podemos escuchar muy bien. Y si me puede reformular su pregunta, por favor. Sistema mal, ¿no? Yo estoy bien en el sistema, pero ellos sigo manteniendo esa deuda. Si puede bajar, le agradecería un poquito el volumen de la transmisión en vivo, porque está haciendo un poquito de eco con su llamada. A ver si nos reformula la pregunta para poderla responder. Sí, es que ellos dicen que yo mantengo una deuda supuestamente con el banco de trabajo, pero yo me he ido... Bueno, básicamente nos estaba comentando que tenía una deuda con el Banco de Trabajo y entiendo que ese banco ya fue liquidado y que lo absorbió el Banco Sudameris en un momento y que esa deuda ahora lo mantiene lo que es el Scotiabank. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, justamente con lo que comentaba la señora, ¿no? Han vendido su deuda, ha pasado de una mano al otro. Esos intereses que no recibió, digamos, el banco originario, ¿lo puede cobrar esos intereses el segundo banco, la tercera entidad, la cuarta entidad? Más allá de esto es el tema de la prescripción, ¿no? Que ha podido solicitarla oportunamente. Y como bien hemos conversado a lo largo del programa, la prescripción, perdón, claro, la declaratoria de prescripción de la deuda no es tácita, tiene que ser declarada por un tercero, que en este caso es el juez. O sea, presentar la demanda ante el Poder Judicial y que ese tercero la declare. Pero, digamos, declara la prescripción, obtiene la prescripción, obtiene su sentencia fundamental, después le da la prescripción. Ahora, ¿qué sucede ahí? La persona, me imagino, que quiere solicitar esto para volver a ser nuevamente sujeto de crédito, lo más probable, ¿no? Probablemente, sí. Pero eso es lo que muchas personas dicen, ya, hago toda la gestión. Pero por otro lado, así tenga ya, mi deuda ya prescribió, ya tengo la declaratoria de prescripción, ¿qué sucede? O sea, ¿qué tengo que hacer para volver a ser nuevamente sujeto de crédito si ya, digamos, esa deuda no es que se elimine, sino ya no me la pueden cobrar? Y es un tema que las personas a veces tienen que entender, ¿no? La prescripción no es la pérdida del derecho, sino de la acción. Y confunden muchas veces los términos con el tema de caducidad, que viene a ser la pérdida del derecho y la acción. En este caso, solamente se pierde la acción de cobrar del acreedor, pero el derecho se mantiene y por eso la SBC la mantiene de manera ilimitada hasta que se cancele. Entonces, yo por eso siempre les digo a las personas, si piden la prescripción, igual van a tener que llegar a un acuerdo con la entidad porque no van a salir de la información adversa. Entonces, a veces es algo, digamos, cansado de hacer toda esta gestión hacia el Poder Judicial para que después igual tengan que negociar con el acreedor actual, ¿no? Que tiene la deuda, porque circula la deuda. Ahora, te comento un poquito, Mar. Yo en el tema que yo manejo, el tema todo esto de las centrales de riesgo, muchas veces puedo ver y puedo notar, ¿no? El tema esto de las ventas de las deudas y todo eso. No sé si tú tienes conocimiento que existe un programa, un algoritmo, en el cual las personas pueden revisar, se crea un patrón, ¿no? En este patrón, te digo porque yo también soy programador, en este patrón se pueden identificar, primero está metido el tema de salud, está metido el tema de registros públicos, está metido varios programas y que los integran todos en uno solo, de manera independiente los integran en uno solo. Ahora este programa ha sido traído a Colombia.
¿Qué hace este programa? Ingresa a la base de datos de diferentes empresas, tanto de Infocor, de la Cámara de Comercio, en general. Entonces genera una expectativa de pago del deudor. Digamos, esta persona por su edad, por su raza, por su trabajo, por su profesión, por dónde vive, por el celular que tiene, por todo. Más o menos calculo que en tanto tiempo me va a pagar. O sea, le da una proyección del pago. Ahora, estos datos, no sé si a mi parecer, no son datos sensibles, no son datos que, si bien es cierto, no deberían figurar, porque bueno, ellos dicen, no es que no existe un programa, el programa jala de todo. ¿Me entiendes cuál es la moral que ponen? O sea, no existe este programa, el programa es que es de todos y yo saco mi proyección, me dejo entender. Ahora, ¿hasta qué punto eso no vulnera el tema de los derechos del consumidor a su privacidad, ¿no? Porque, si bien es cierto, claro, yo puedo entrar tengo un programa de central de riesgo, yo puedo ver todo lo que es el sistema financiero, pero yo no puedo entrar a ver a registros públicos qué carro tiene, qué casa tiene. Sí hay información pública, pero al momento de ligarlo todo, hacen todo un paquete y le sale la proyección. Como diciendo, ¿sabes que tú me debías 10.000 soles? Ya, cómprate esa deuda y cómprala rápido porque la expectativa según el programa es que me va a pagar en 2 años. Ahora, en este caso no se está vulnerando los derechos al consumidor en el sentido de la exposición de la información en una... Bueno, como te comento, ellos dicen, no existe tal programa, sino que este programa jala de los demás y genera un resultado. Pero al final es la denominación de qué cosa le querramos decir programa, ¿no? ¿Qué opinas, Omar? En realidad no conocía ese algoritmo, te soy sincero, pero sin duda hacen detallar muchas cuestiones, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente es la Ley de Protección de Datos, que incuestionablemente no ha previsto ese tipo de situaciones, escenarios, algoritmos, programas u otros que hoy en día saltan a la luz, ¿no? Exactamente, y es algo te digo, totalmente fuera de foco, porque yo cuando en algunas oportunidades me he acercado a recaudadoras, a financieras que compran estas deudas grandes, he podido conversar con personas y he podido tener la oportunidad de tomar un café y me comentan, ¿no? Yo le digo, pero ¿cómo sabías que esa persona te iba a pagar en tanto tiempo? No, lo que pasa es que el programa nos dijo tanto y por eso en la puja nosotros compramos la deuda en más. ¿No? Ahora, yo tengo entendido que las deudas no se pueden comprar de manera individual, se tiene que recuperar un paquete, ¿no? O sea, digamos, un ejemplo, la deuda del BCP de agosto del 2016, ya pasó un año, digamos, hace más de 375 días. Vendo esa deuda como paquete porque no la puedo vender independiente. Hay una regulación de la SBS que yo puedo vender la deuda porque la provisionó, pero la tienen que comprar por paquete porque no puede ser individual. Sin embargo, hay terceros que compran el paquete y lo dividen. Personas que no están reguladas por el sistema financiero. Entonces, ahí exponen al consumidor, al usuario, estos, digamos, devoradores, estas personas, y ahí vienen los métodos de cobranza indebidos, porque lo único que quieren ellos es recuperar su inversión y ganar. Entonces, como no están regulados, he visto hasta casos de personas naturales que han comprado deudas solamente por el tema. Claro. Yo estoy seguro que, o sea, esa persona me va a pagar y el programa que me han dicho me dice que va a pagar en un año, ya la compro. Y esa persona te llama de su propia casa y te llama. Y cuando yo he tenido la oportunidad de ir a negociar en representación de esta persona como estudio, era un departamento. Y me dice, no, yo compro 5 o 4 deudas al mes para hacer. Qué importante el tema. Mira, y acá viene el tema de quién califica como proveedor. Y definitivamente calificaría como un proveedor al ser consuetudinario, que es una especie de nueva catalogación de proveedor en el mercado, ¿no? Claro, porque ya cae en un tema de habitualidad. Habitualidad y ánimo de permanencia. Claro. Porque... Habitualidad, ánimo de permanencia y ánimo de lucro. Pero ahora el tema sería probar que uno de esos consumidores pruebe que la habitualidad de él, porque él no va a decir, sí, yo lo compro, no solamente comprar la de él, ¿no? Aunque, ahí está el tema. Aunque acá también nuestro sistema jurídico también tiene algunos temas que podrían proteger, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo haces ese enriquecimiento? Ok, ponte, te compraste 5 deudas, ¿correcto? Percibes 10, 20, 30, 50, 100. Tu deuda, tu enriquecimiento de 100.000 soles, ¿cómo lo llegas a sustentar? ¿No? Definitivamente también la SUNAT te va a fiscalizar, te va a investigar y va a determinar alguna acción contra ti. ¿Y claro. Eso qué te lleva? Que generes un RUC y que percibas rentas de una determinada categoría. Y seas automáticamente proveedor, ¿no? Y automáticamente sales del consuetudinario y te vuelves un proveedor formal, bajo la catalogación que consideres pertinente inscribirte, ¿no? Claro, pero me imagino que estas personas también verán por el otro lado cómo hacer el tema, ¿no? Cómo dejar de no ser proveedores para no recibir las denuncias y poder llamar de manera abusiva, y como no están regulados por la SBS porque son personas naturales, cómo hacerlo. Y ahí está uno de los problemas, porque yo a la persona decía, lleguemos a un acuerdo, pero ahora la carta de no adeudo, tengo entendido, y volviendo al tema de la carta de no adeudo, en este caso, esta persona natural que ha comprado esa deuda, que es mi nuevo acreedor, ¿no? Al momento que yo le cancelo y llego a un acuerdo,
¿quién me da la carta de un adeudo? ¿Esa persona o al banco que le debía al originario? Muy buena pregunta. ¿Ah? Definitivamente quien debe dar la carta en primera instancia es el banco. Pero si el banco ya vendió la deuda, quien debe darte la carta La tiene que dar, es- entonces, esta persona natural. exacto, que compró la deuda. Anexando su contrato de posición de exacto, contractual. de adquisición ¿no? de la adquisición de la deuda, Ujú. definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué poder, qué vigencia tiene? Un poco cuestionable, Sí. probablemente, ¿no? Ok, uno tendría que ir a averiguar y ver si realmente, porque también puede decir que sea así y no es así, ¿no? Y ahora otro tema muy interesante, ¿no? El tema de la probanza, que es un tema que resaltaba mucho, que deben tener mucho cuidado todos los consumidores. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te llaman de un número asterisco 700 o asterisco 100 o un número de 15 dígitos que no es registrado pues por los operadores normales? No es como tu número, mi número o un número fijo. Claro. ¿No? ¿Qué hacer en esos casos? Y el mensaje te lo dicen una vez. Oye, cumple con la deuda, paga, tienes tantos días. Chau. No te da tiempo ni de grabar, ni de registrar. Y es más, el medio probatorio que tú presentes es cuestionado. Porque intentas llamar nuevamente Y no hay y no contesta. funciona. O no se permite, está restringido. O hay alguna limitación que te permite posteriormente poder acreditar tu derecho de que efectivamente te llamaban en representación de, ¿no? Y muchas veces, y te digo por la experiencia que tengo, muchas veces ha pasado que hay clientes que cancelan o que quieren cancelar su deuda y están en el tema de la negociación, nos estamos apoyando en toda la gestión y de la nada la persona dice, no, me percaté que tú ahora ya estás trabajando, entonces ya no quiero llegar a ese acuerdo, sin embargo ya tenía un documento firmado que solamente faltaba el abono. Entonces, y eso es justamente a lo que volvemos, ¿no? El tema tan peligroso de esta venta de deudas a personas que no están reguladas por el sistema financiero, en este caso por la SBS, ¿no? Porque se entiende tanto informalismo, tantas cosas que se ven, y quizás la persona tiene esa deuda y, bueno, yo te puedo cobrar el interés legal y todo, pero mis cosas y costos para cobrarte es muy relativo a lo que yo te quiera cobrar. Te puedo poner 10.000 o 50.000 soles, y bueno, si tú no me quieres pagar, no me pagas, no me importa, pero igual yo no te retiro la central de riesgo hasta que me canceles, ¿no? Entonces, ahí están los temas. Y volviendo al tema del tema de las tarjetas que estamos comentando al principio del programa, coméntame la diferencia, Omar, entre las tarjetas de débito y crédito respecto a los terceros involucrados, ¿no? Que estábamos hablando un poquito de eso hace un momento. Correcto. Mira, en principio muchas personas creen que una tarjeta de débito es tan igual o similar que una tarjeta de crédito. Graso error. ¿Por qué? Porque las tarjetas de débito no requieren la misma formalidad ni involucran los mismos derechos y obligaciones que las tarjetas de crédito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para hacer uso de una tarjeta de débito, uno tiene que tener en una cuenta determinada un monto para hacer uso efectivo de esta disposición. ¿Qué límite uno puede tener? El monto que uno haya depositado, 10, 20, 100, 1000 o lo que fuese, ¿correcto? Mientras que en la tarjeta de crédito existe un valor muy importante que es la confianza. No cuento con ese dinero, pero hay un compromiso de pago, ¿correcto? Y frente a ese compromiso de pago se exigen diversos requerimientos. Ejemplo, en el caso de establecimientos comerciales, lo que la legislación actual exige es el documento en sí mismo y el DNI original y vigente. Aunque también había un cuestionamiento con la ley de simplificación administrativa, que por cierto a la luz saltó que no se mencionaba si el DNI debería estar, el DNI podría estar no vigente incluso para operaciones comerciales. Ya Indecopi se ha pronunciado al respecto y contradiciéndose, pero el más reciente pronunciamiento señala que debería ser validado así no esté vigente. O sea, no solamente es el tema de que sea original, pero puede ser no vigente. Ya Justamente, puede estar, sí, claro. y muy importante eso que estás comentando, porque justamente antes de comenzar la entrevista te estaba comentando el tema de las tarjetas, que había una circular del 2003 de la Superintendencia de Banca y Seguro en el cual hay una empresa americana, ahorita no recuerdo el nombre, la cual emite esas tarjetas que están aprobadas por la SBS y que circulan a todos los bancos y con esas emiten lo que son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Ahora, el tema que te estaba comentando, el tema del seguro, ¿no? El tema del seguro. ¿Qué sucede? Al momento que uno paga un seguro, sea por el banco de crédito o el banco Continental o el banco que fuese, se descuenta automáticamente. Dentro de eso uno firma un contrato en el cual
te cubre por hurto, robo, secuestro, entre varias causales con sus exclusiones correspondientes de acuerdo a ley, ¿no? No hay ningún problema. Pero hay algo que me llamó la atención, el tema justamente de clonación, ¿no? Que te estaba comentando. Porque supuestamente la empresa, al dar el informe a la superintendencia, a la SBS, es un informe público que se puede buscar por internet, en la circular, y la voy a publicar abajo de la transmisión de esto, de acá del programa, indica, ¿no? Que esa tarjeta tarjeta con chip no puede ser clonada, porque lo que se clona es la banda, no el chip. Ok, si se puede clonar la banda y no el chip, entonces, y mi tarjeta, desde el 2004, todas son con chip, ¿por qué me cobran un seguro que nunca va a suceder? Porque nunca va a suceder eso hecho en la realidad, ¿no? Sin embargo, dentro de los contratos que todos los peruanos hemos firmado, sea con cualquier banco, porque todos tienen el tema de clonación, ¿por qué poner ese supuesto dentro del contrato si nunca va a suceder ese supuesto, ¿no? Entonces ahí yo creo que se están vulnerando de todas maneras los derechos del consumidor, porque si bien es cierto, no es mucho el tema que cobran, porque creo que son algo de 10, 11 soles, creo, bueno, en general, ¿no? Anteriormente, porque hoy en día ya no se cobra el chip. No, el chip no, me refiero al tema del seguro, que hacen el cobro mensual, ¿no? Ahora no, el chip, o sea, uno saca su tarjeta y es totalmente gratis cuando apertura la cuenta, ¿no? Pero si no, o sea, no me va a cubrir en un supuesto de clonación, ¿cómo me va a cobrar? Y cuando pase eso, yo alego clonación, yo no sé si me lo han clonado, pero yo tengo mi tarjeta y veo que hay consumos, obviamente puede ser clonación, ¿no? Entonces, uno asume como consumidor y dice, yo no sé, pero yo acá tengo mi tarjeta y yo veo que me han clonado. El banco, y te comentaba, ¿no? Ahí está cayendo en un gran tema, porque es algo a nivel nacional, y son bastantes que se están viendo ese tema, y justamente yo personalmente tuve el tema, como te estaba contando, con el BCP, que después de tantos años gané el proceso. Si bien es cierto, me dieron la razón en parte, por un tema de habitualidad, por un tema del horario, por un tema que era algo inusual. Sin embargo, bueno, se ganó y se creó este precedente, pero me parece que la multa era muy poco para el tema que era tan grande, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas con el tema de esto que te estoy comentando, el tema del chip, del seguro, de la clonación, ¿no? Saltan varios temas a la luz, ¿no? ¿Para qué uno hace una contratación que no va a ser efectiva al momento de querer ejecutar la cobertura, ¿no? Definitivamente. O sea, si yo contrato un seguro para evitarme clonaciones, riesgos u otros eventos, y al final te solicito la cobertura, me la niegas, hay una evidente falta de idoneidad, por la cual no hay correspondencia entre, para explicar un poquito qué es este concepto, claro. No hay correspondencia entre lo que yo contraté, ¿no? O lo que me ofertó el proveedor y lo que efectivamente recibo, ¿no? Hay una disonomía que no concatena. Ahora, básicamente lo que se podría hacer acá, porque hubo una asociación de consumidor, no recuerdo el nombre en este momento, que debes tú recordar, que existe jurisprudencia del caso, que ganó el caso de LAN del tema One Trip, por ejemplo, si yo perdí el pasaje Lima-Miami-Lima, perdí el de Lima-Miami, pero compraba de otra aerolínea, llegaba a Miami, pero quería el de regreso, sí. Ya, y la asociación hizo que todas las personas que le había pasado eso, que LAN les devolviera. ¿No? Sí. Les devolvió. En este caso también debería pasar algo así. Me imagino que por ahí nos va a escribir alguna asociación de consumidores de un tema, porque es bastante interesante y hay muchas personas que ya han pagado y es mucho dinero. Quizás uno dice 10, 12, 15, no es mucho, pero son millones de personas que lo están contratando y que automáticamente se debita, ¿no? Automáticamente se debita. Yo te quería comentar, Omar, con respecto al tema que tú eres especialista en el Indecopi. ¿Qué recomiendas tú al momento digamos, que se vulnera un derecho del consumidor? Ya, se vulnera. Tenemos el tema de la denuncia, me dijiste el tema de la atención al ciudadano. ¿Tú recomiendas que se haga primero una denuncia al ciudadano y después hago la denuncia? Correcto. Para comenzar, uno no es requisito previo del otro. Claro. Es algo que debemos ilustrar a nuestros amigos para que tengan conocimiento perpetuo de ese tema. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Si bien es cierto, las denuncias tienen un costo de 36 soles y un plazo más amplio y que, como bien ha señalado, y en honor a la verdad, no se respeta, la reclamación, correcto, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, es un mecanismo más directo, rápido y célere y menos costoso, porque es gratuito, solamente te costaría el traslado para ir a la audiencia, e incluso las comunicaciones son por correo electrónico, te van a servir para poder dar una solución efectiva a tu reclamo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Omar, para agradecerte que hayas venido acá a nuestro primer programa, el Doctor de Duda Salud Financiera, aquí